Ser Minero. Vamos ya con nuestro espacio semanal dedicado a la cultura minera que nos lleva hasta Sabero, hasta su Museo de la Siderurgia y de la Minería con Roberto Fernández. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí acabando noviembre. Bueno, con un invitado además de gran interés al que le queremos preguntar muchas cosas. Pues sí, bueno, ya saben nuestros oyentes, ¿no?, que hemos hablado en muchas ocasiones en el programa que la minería ha generado pues un gran número de profesiones, ¿no?, asociadas a ella, multitud de trabajos, muchos directos, muchos indirectos, y hoy vamos a conocer, como hemos hecho en otras ocasiones, pues uno de ellos, ¿no? En este caso es un trabajo, bueno, se puede decir que indirecto de la minería, tan invisible como otros muchos de los que hemos conocido, pero yo creo que muy necesario para que se desarrollase en su momento la minería de las cuencas mineras. Incluso hoy es una profesión, bueno, que también está muy vinculada a la minería actual, y para ello hemos invitado a Ser Minero pues a Roberto Barrallo. Roberto es natural de, aparte de tocayo, como ves de nombre, es natural de la cuenca de Sabero, de familia minera, buen amigo, y en muchas ocasiones, tomando café con él, pues me comentaba historias y anécdotas de su profesión anterior, de cuando se encargaba de transportar explosivos desde la fábrica o desde el polvorín hasta las minas. Y la verdad que me parecía tan interesante y nunca me había caído la cuenta de decir, oye, esto que me cuentas también tomando café, pues qué bien que lo compartas con los oyentes. Y así hemos liado a Roberto Barrallo para que esté con nosotros hoy. Bueno, pues lógico, porque ahí hay claramente una entrevista, tú lo has visto y por eso le hemos traído aquí. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ser Minero. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, oye, ¿cómo acabas tú ahí convirtiéndote en conductor de explosivos? Un poco, ¿cuál es tu trayectoria hasta llegar a ese punto? Pues mi trayectoria es que yo trabajé un poquito aquí en la cuenca de Sabero, en Vega Mediana. Estuve 6 meses, después me fui a la Mili, después pasé por la zona de Levante y volví aquí a León. Entonces quedé al paro y demás y me fui a hacer un curso de mercancías peligrosas. ¿Sí? Me enteré de que había cursos de mercancías peligrosas y me puse a hacerlo con la cosa de que tenía un conocido en Goñar y me dijo, ¿cómo no te vas al polvorín? A ver si necesitan gente. Y al tenerlo de mercancías, pues bueno, fue una aliciente más. Y fui allí y me dijeron que muy bien, que lo único tendría que sacarme el título de guarda de seguridad de explosivos, que se necesitaba, y también la licencia de armas. Y así fue un poco el comienzo. Bueno, un reciclaje laboral en toda línea. Por cierto, has mencionado que estuviste ahí en Vega Mediana. Hemos tenido ya algún testimonio al respecto. Era un sitio duro. ¿Qué labor tenías asignada de aquella? Pues yo estaba trabajando al lado de los filtros en una rejilla que mandaba el carbón a una cinta para ir al horno. ¿En la zona de lavadero? Sí, bueno, en zona de filtros. Ajá. Y entonces estábamos allí en una rejilla, mezclábamos un poco, pues como había veces que venía muy húmedo y demás. Sí. Pues se mezclaba con seco para que el secador no se atascara. Claro. Algo, Roberto, nos han contado de ahí, ¿no? Roberto Fernández, sobre lo duro que era aquello de Vega Mediana. Sí, era duro. Aunque esto otro de los explosivos también tiene su aquel, ¿eh? Sí, claro, porque bueno, Roberto pasó, bueno, de Vega Mediana, de la zona de Levante también con transportes y tal, y pasaste a algo muy diferente, que es el tema de los explosivos. Y yo cuando la primera vez que me lo contaste, bueno, yo pensaba, digo, no sé si tendrías miedo, pero por lo menos no algo de respeto, porque lo que estabas transportando no eran patatas, ¿no? Era algo, pues, bueno, peligroso. Yo cuando fui al polvorín y veía las cajas allí, la cantidad de que había allí, pues sí, mucha responsabilidad y mucho respeto con lo que llevabas, porque no era una cosa, no era llevar un saco de patatas, digamos. Porque ¿qué llevabas exactamente? ¿Qué tipo de programa? Pues mira, siempre nos suena lo de dinamita, pero habría exactamente qué era. Sí, llevábamos varios tipos de dinamita, de goma 2, llevábamos riogeles,
llevábamos nagolita, llevábamos cordón detonante, llevábamos detonadores y todo eso, pues eso, manipularlo siempre con mucha precaución. Ujú. Porque, pongámonos un poco en situación. Estamos hablando, por cierto, ¿de qué años más o menos, Roberto? Pues yo entré ahí en el 94. ¿Y estuviste con esta labor hasta...? Y estuve hasta el 2015, más o Ujú. menos. Sí. ¿Erais varios compañeros los que hacíais el transporte en cada viaje? Sí, la verdad es que íbamos, en cada vehículo íbamos dos. 2 personas. Ajá. 2 personas, sí. Al principio, cuando yo entré, pues íbamos 3, porque claro, no se puede llevar la dinamita y los detonadores juntos, Ajá. sino que tenían que ir separados. Entonces íbamos 2 vehículos ¿Sí? y también nos acompañaba la Guardia Civil. Uf. Nos acompañaba la Guardia Civil desde el punto de salida hasta el punto de destino, o bien cuando íbamos a la zona de Palencia, pues hasta el límite de provincia. Ahí había que llamar otra vez al COS para entrar en provincia, para que la Guardia Civil de Palencia supiera que tú entrabas en la provincia. Ya. Dice Roberto, ibais dos vehículos, porque en uno llevabais cosas diferentes en cada vehículo, entiendo, ¿no? Claro, sí, en el camión siempre iba el explosivo y en el otro vehículo iban los detonadores, ¿sabes? No se podían llevar juntos. Después, al cabo del tiempo, pues salieron nuevas normas y fueron pues adaptándose los vehículos con un remolque. Y ya sí se podía llevar, aunque no estaba junto, pero iba en el mismo convoy. Y, por ejemplo, ¿vosotros teníais encomendada la cuestión de cargarlo, por ejemplo, o eso era otras personas las que lo hacían? Bueno, había otras personas que lo hacían. Ajá. Sí. Nosotros la subían, misión ¿no? nuestra era llevarlo De un punto a otro, ¿no? de un punto a otro. Ajá. Y mientras que, por ejemplo, cuando tú llegabas a un destino, a Santa Lucía, a Vasco, pues uno daba el explosivo al artillero y el vigilante vigilaba siempre que todo estuviera correcto, que no hubiera nadie por ahí merodeando de los que no tenían que estar. Claro, hay que tener en cuenta también, Roberto, que tampoco ibais por un sitio cualquiera, ¿no? Ni por unas carreteras cualquiera. Dices que acabaste tu labor en el año 15, que me imagino, que a lo mejor, igual es demasiado suponer, que algunas carreteras podían estar un poco mejor, pero en el año 94 seguro que, en fin, había que ir por sitios un poco delicaditos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte, al principio, pues teníamos vehículos que no eran 4x4, que después, a base de los años, pues cambiaron los vehículos y ya tenías vehículos 4x4 con mucha más seguridad y que sabías que podías llegar al destino. ¿Y cómo eran esos vehículos de los que hablas? Porque yo en mente tengo como los del transporte, igual de estos que llamamos de los bancos de dinero, ¿eran parecidos? ¿Cómo? No, realmente al final es como un vehículo que te transporta de paquetería o demás. Lo que pasa que tienen unas medidas de seguridad, están totalmente cerrados, con Para evitar que se produzca, me imagino, movimiento del material, ¿no? Que Sí, no sí, vaya todo bailando, que no se está tambalee, ¿no? Todo muy preciso. todo está colocado y en perfecto, vamos, que no va rodando de un lado a otro, Claro. ni mucho menos. Y, por ejemplo, con el tema de las velocidades, teníais también, pues no sé, no se puede pasar de tanto. Exactamente, ¿Sí? siempre eran 10 kilómetros menos y, claro, no parar en poblaciones, tú tenías que hacer tu trayecto y no podías parar en cualquier sitio. Ajá. Y si, por ejemplo, tenías una avería o una circunstancia tal, avisar siempre a la Guardia Civil, al COS, Y de la incidencia que tenías. Vosotros que decís que ibais varios compañeros, normalmente ¿cómo era? ¿De dónde recogíais la mercancía, en este caso los explosivos? ¿Y recuerdas a qué zonas las llevabas o a qué empresas? Sí, nosotros estábamos el polvorín en Boñar, nos abastecían de La Bañeza. Y de aquí pues salíamos para la zona de Santa Lucía, pues íbamos para La Vasco, íbamos también para Pontedo, la zona de Cármenes, Pontedo, Ciñera, canteras de Ciñera, cementos, los túneles del AVE, también llevé explosivo para allí, los túneles del Negrón, después para la zona de Palencia,
pues íbamos a Velilla de Guardo, todo Minsa, Santibáñez de la Peña, Barruedo de Santullán, Santa María de Redondo, incluso también llevamos para la zona de Cantabria cuando se hizo la autovía de Aguilar de Campo a los Corrales de Buelna. Bueno, es que habéis estado en un montón de sitios. Y digo yo, en estos 21 años que te has dedicado a transportar explosivos, ¿algún sustillo? ¿Algún momento que las hayáis pasado un poco canutas? Bueno, pues sí. Y muchas, bueno, gracias a Dios por las inclemencias del tiempo, por los hielos. Me recuerdo que un tal día como un día 28 de los Santos Inocentes, pues había un compañero que no se sentía muy bien y de aquella llevábamos 2 vehículos y dice, oye, mira a ver si me puedes llevar el vehículo y tal. Y aquí en la zona de Prado de la Guzpeña, pues fue una de estas heladas negras que no ves el hielo y llegamos a un punto de que el camión que iba adelante se marchó como una peonza. Y gracias a Dios había un quitamiedos y lo paró. Pero yo, que iba detrás de él y llevaba mi distancia de seguridad, llegué a empotrarme con el camión. Gracias a Dios no pasó nada, pero son circunstancias que a veces inesperadas te ves un poco pillado, vamos. Como para no, Como para no, Roberto. Sí. Cambió mucho la profesión, la manera de trabajo a partir de los atentados que fueron del 11S, ¿no? Sí, la verdad es que... El 11M, ¿no? El de España, el 11M. Sí, no, el de España fue el 11, sí, el 11M. Sí, el 11M. Sí, yo me recuerdo que ese día iba para la zona de Palencia, para Velilla de Guardo, y lo escuché, que había un atentado y tal, y me entró cierta cosa en el cuerpo, como diciendo, joder, este material, usándose mal, lo que puede hacer, ¿no? Entonces, pues sí cambiaron las medidas, sí, había un protocolo más exhaustivo, se miraba mucho la numeración de la goma, de los detonadores, la salida, la entrada, todo. Sí, la verdad que estuvimos un tiempo que estábamos mucho más apretados, vamos. Claro. La Guardia Civil nos apretaba. Bueno, lógico, había mucho más control. Hay que recordar que en aquel atentado islamista en Madrid se empleó material explosivo que había sido sustraído de explotaciones mineras asturianas, ¿no? Y de ahí la cuestión que estás comentando. Sí. Por eso esa cosa que te queda y dices, pero ¿cómo habrá gente que hace estas cosas? Ya. Oye, pues Roberto Fernández, sí que había una buena entrevista aquí, con nuestro invitado, con Roberto Barrallo. Sí, y lo último, tal no sé, 10 segundos de decirte que el fin de la minería también supuso el fin de este tipo de actividad para ti y para tus compañeros. Pues sí, porque a raíz de todo esto, pues hubo ahí un pequeño bajón de la construcción y ya después la minería, y entonces, claro, ya no se podía competir, digamos, y entonces, pues ya ves, otra cosa más que se fue con la minería. Claro, porque, a ver, se siguen necesitando explosivos en otros ámbitos, pero la minería podríamos decir que era el gran cliente de esta cuestión, ¿no, Roberto? ¿Lo dices por eso? Sí, claro, porque, por ejemplo, en Favero, Maxan todavía lo tiene, la empresa internacional de explosivos, todavía tiene la fábrica de explosivos, pero bueno, claro, la tenía allí porque estaba la Gran Corta. Claro. Y claro, la minería del carbón, aunque sigue habiendo otra minería metálica, pero la minería del carbón era uno de los grandes consumidores de explosivos, sobre todo cuando empezaron los cielos abiertos. La Vascolonesa, había de Favero, cielos abiertos de Palencia, claro. Sí, grandes voladuras en Favero. Yo quedaba alucinado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos Robertos. Nuestro invitado de hoy, Roberto Barrallo, dedicado durante más de 2 décadas al transporte de explosivos. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias. Y gracias también a nuestro colaborador habitual, Roberto Fernández. Hasta dentro de 7 días. Pues hasta el próximo lunes con un tema también, supongo que tan interesante.